El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:02. En este momento se integran Eddie Alcántara y el señor Delgado. Adelante, Esteban Delgado. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Espero que estén bien. Doña Yulisa Céspedes, don Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, el equipo técnico que nos acompaña, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde, en este inicio de semana. A uno le da la impresión como de que falta un mes o dos para las elecciones. De lo que han hecho ustedes. He estado preguntando desde temprano que cuándo es que se inicia Señores, la buenas campaña. tardes a Yulisa, buenas tardes Esteban, buenas tardes José Luis Mendoza. Mirando aquí entre toda la cabecita, a ver si veo a mi amigo Esteban Delgado en la actividad de ayer. Ahí había demasiada gente, tú no lo vas a ver. No, pero yo veo mucha cabecita. No lo veo aquí, no lo vi en San Juan. Tú no me verás nunca en ninguna manifestación política de ningún partido ni de ninguna corriente, porque yo no voy a nada de eso, Bueno, porque yo no soy militante te partidario. dije que tú tienes 2 millones de firmas, señores. Pero, de todas maneras, fue una buena asistencia, según lo que se ve ahí. ¿Según? Lo que se ve ahí en las fotos. Bueno. O sea, mucha gente, tú Ahora, sabes. Nati Natacha es una cantantaza, mi hermano. Sí, pero Ay, como no, quiera para ella. sería mezquino atribuirle la asistencia a las atracciones artísticas. O sea, eso como No, quiera. yo no critico eso, porque Lo- todas las actividades de un- esa naturaleza tienen alguna atracción entre medio, alguna situación. Un político del nivel de Leonel Ese- Fernández. eso y fue con la combinación capacidad de todo. movimiento, Lo que yo critico que tanto económico como logístico. lo que yo critico es que Puede llenar eso. lo que yo critico que esa inversión que se hizo ahí no tenga algún mecanismo de transparentar de dónde salieron los fondos. Como no lo han transparentado ninguno de los otros precandidatos. Por eso mismo, pero yo te voy a decir Y una la cosa. Junta no le pide explicación. Está bien, pero yo lo critico todo. Por eso, la Ahora, Junta todos los debería- precandidatos, ahora aquí no haya habido un precandidato que haya hecho una inversión en una actividad para simular unas firmas que no se le han presentado al país como justificación Son de ese simuladas. evento. ¿Pero y dónde están? Son simuladas. Pero que Dice- la Corte acaba ni de la- decir Juan la Carlos Cor- Quiñones que hay una página para revisar. ¿A dónde está? ¿No la dijo la página? Bueno, porque no está. No están los 2 millones. No están los 2. Y además, si era para decir que tienen 2 millones, que como mecanismo de presión para tratar de trazar la línea de Pizarro, como lo hizo en el día de ayer, que entiendo que lo hizo el presidente Leonel Fernández, yo entiendo que está bien. Y de las cosas que uno le puede sacar de provecho, del poco provecho que el que no simpatiza con Leonel Fernández le puede sacar a eso, que por lo menos hay un sector dentro del partido de gobierno que está dispuesto a hacer cualquier cosa para que no se reforme la Constitución. Y parece ser que Leonel Fernández está en disposición de hacer lo que sea para que no se aborde una reforma constitucional en procura de que el mandatario actual pueda tener la posibilidad de repostularse. Se suma al grupo de ciudadanos, dentro de lo que ya llega a cerca de un 68-69% según la encuesta Galo, que no quiere que se reforme la Constitución antojadizamente para favorecer al presidente de turno. Eso es lo que, por lo menos, ese es el provecho que le puede sacar a la sociedad dominicana esa inversión de cerca, dicen las malas lenguas, de 50, 60 o 100 millones de pesos. Sí, no, Eddie, más de 250. ¿Vieron? Entonces, una pregunta, Esteban. Solo 80 y tantos se fueron en guagua. Entonces, una pregunta, Esteban, sobre cuántos días faltan para la campaña, viendo Que a uno le da la impresión sí, de como que estamos a días, ¿verdad? Sí. En la época que Francia era presidida por Charles de Gaulle, se decía, era una crítica que le hacían a de Gaulle por la forma en la que gobernaba, que era una especie como de golpe de estado permanente. Aquí se vive en una campaña permanente. Es un cierre de campaña todos los días. Porque cuando no ocurre en el Estadio Olímpico, cuando no está ocurriendo en un techado, en algún lugar de la geografía nacional, está ocurriendo en las redes, en las batallas entre bots y entre call centers y grupos a los cuales les responden algunas de las corrientes o de los partidos. Y eso es parte de lo que habíamos dicho ahorita. Aquí no solamente es un tema de campaña electoral permanente, aquí hay una economía electoral. Tú sabes cuánta gente quisiera que se montara algo así cada fin de semana para ofrecer servicio de guaguas, por ejemplo, para ofrecer servicio de comida, porque la logística incluye obviamente el tema del papeo. Se convence más gente por el estómago, parece, en este país que por el corazón o por el cerebro. En efecto, se produce un movimiento económico y eso ocurre, entre otras cosas, porque hay una legislación interesante con eso de las actividades o mítines políticos, como se le llama aquí, por la influencia del idioma. Luego está el tema de cómo se financia eso. Luego está el tema de cómo se financia eso. Hay que preguntarse, insisto,
Yo no tengo ningún problema con que un candidato diga, lo aportan mis empresarios amigos. Ahora, yo creo que es justo que ese tipo de cosas se pueda transparentizar. No lo digo por Leonel Fernández, lo digo por Danilo, por Luis Abinader, por los candidatos de partidos minoritarios. Aquí hace rato, sobre todo por la cantidad de dinero que se le quita al contribuyente para hacer campaña, que no tiene ningún sentido, porque la práctica no ha impedido nada. Eso también debería transparentarse, porque luego, ¿cómo vamos a ofrecer transparencia a aquello que aspiramos a gobernar si desde que estamos aspirando no es transparente el ejercicio? Pero tú quieres que te diga una cosa. Hay una legislación nueva que se aprobó, que lo primero que no saben que tienen que hacer para hacerla cumplir en ese aspecto son los que van a arbitrar el proceso, en todo el sentido de la palabra. Comenzaron con una resolución prohibitiva de publicidad que nadie respetó. ¿Y dónde está el régimen de consecuencia? Porque el régimen de consecuencia establecido en esa legislación, ¿tú sabes quién es que manda a aplicárselo la ley? A quien no coloca la valla, al partido político. ¿Tú estás oyendo lo que te digo? O sea, si tú tienes un régimen de consecuencia que es con relación a ese tipo de cosas, personalmente al que hace uso de la publicidad o de la actividad, no, la ley manda a sancionar al partido político, que si yo tengo problemas con la dirección del partido, yo coloco 30 vallas para que le retengan los fondos de la Junta Central Electoral. O sea, es que es una legislación vacía y quienes van a administrar esa legislación tampoco saben lo que van a hacer con ella. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:11. El candidato opositor Laurentino Cortizo es el ganador de la elección presidencial más reñida en las últimas 3 décadas en Panamá. Según ha comunicado el Tribunal Electoral del país poco antes de la medianoche de este domingo, aunque su principal rival Rómulo Roux se negó a aceptar el resultado en un primer momento. Tras escrutarse el 95% de las mesas de votación, Cortizo tenía una estrecha ventaja de 2 puntos porcentuales sobre Roux. Según indicó en un anuncio al país el magistrado presidente Heriberto Arauz, en lo que fue un cierre inesperado entre los candidatos de las 2 fuerzas políticas opositoras más importantes del país centroamericano. Cortizo del Partido Revolucionario Democrático tenía 33% de los votos frente al 31% de Roux, del opositor Cambio Democrático. El expresidente Ricardo Martinelli indicó, el magistrado tenía una tendencia que según dijo se mantenía estable. El aspirante presidencial del PRM, Luis Abinader, asegura que la primera prueba de credibilidad que debe darle la Junta Central Electoral a la sociedad en la organización de las próximas elecciones es aplicar el mandato de la Constitución y la ley orgánica del régimen electoral en lo relativo al arrastre de los diputados en favor de los senadores. El PRM y otros 17 partidos han solicitado a la Junta Central Electoral que cumpla y haga cumplir el artículo 208 de la Constitución de la República, mandatorio de que el sufragio ciudadano sea ejercicio de manera directa, lo que en el caso equivale a decir que sería inconstitucional votar por un diputado y que su voto se le sume a un senador. El acusado de asesinar a su esposa junto a sus 3 hijastros, Víctor Alexander Portorreal, conocido como el Chamán Chacra, desistió hoy del recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó a 30 años de cárcel. En efecto, la sentencia dictada contra el imputado adquiere la cosa irrevocablemente juzgada y en ese sentido los jueces libraron acta del desistimiento. El Colegio Médico Dominicano y el Plan de Asistencia Médico-Jurídica PLAMEJUR solicitaron a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS incluir dentro del nuevo sistema curricular la asignatura de Derecho Médico. La solicitud, que busca que los médicos adquieran los conocimientos básicos sobre los aspectos legales que priman en la relación médico-paciente, fue hecha mediante sendas comunicaciones enviadas a los decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud y de Derecho de la UAS, doctora Rosel Fernández y licenciado Bautista López García. Las cartas firmadas por Wilson Roa y Severo Mercedes, ambos doctores, forman parte de las acciones que envuelven la celebración en el país los días 10 y 11 de mayo próximo del primer Congreso Internacional de Derecho Médico, organizado por PLAMEJUR con el aval del Colegio Médico Dominicano, que reunirá reconocidos expertos nacionales e internacionales. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:16. Bueno, decía Yulisa lo de Panamá, lo de Laurentino Cortizo, que ganó las elecciones cerradas, pero hay algo que yo pude ver
en el día de hoy, en la mañana, de el mecanismo que se está utilizando o que se utiliza en Panamá para dar a conocer el ganador de las elecciones. Con los medios de comunicación, ya esperando las palabras de la persona que se suponía tenía conocimiento que había ganado el proceso electoral, esperando la llamada del presidente del Consejo Electoral. Y me dio tanto gusto ver, José Luis, de qué manera se manejó ese Consejo Electoral y cómo manejaron los resultados que fueron reñidos. Que independientemente de que todavía el principal contendor de Cortizo no lo ha reconocido, ese Consejo Electoral lo llamó y le dijo quién había ganado las elecciones, y ganó al quien ganó las elecciones también, públicamente, con la prensa en la sede del Consejo Electoral y con la prensa en el comando de campaña de Cortizo, que ganó las elecciones. Bueno, y aparte de eso, cómo se desmontaron expectativas que existían sobre los diputados que procuraban ser reelectos. El 80% de los legisladores, que hay un Congreso unicameral que hay, todos perdieron lo que querían repetir. sí. Oíste, ahí repitieron de lo que se postularon, cerca del 19 al 20% pudieron repetir. Bueno, Hay una tremenda renovación de... Sí, claro, de a eso me refiero. Bueno, primero que nada, hay que decir que Panamá tiene un sistema electoral interesante. Existe la llamada libre postulación, que a mí siempre me ha resultado una figura agradable. No soy muy amigo de hacer copy-paste a figuras legislativas de otros países. Creo que siempre es bueno estudiar lo que aquí ocurre, pero me agrada la idea. No estamos acostumbrados a hacer copy-paste. O Sí, sea, no, aquí hay leyes que incluso ni le cambian. Que hagamos uno más no importa. Aquí hay leyes que ni siquiera le cambian las palabras, que muchas veces no corresponden a la jerga que nosotros utilizamos. De todos modos, al final, la materia prima del sistema, lo que llamamos el sistema, es el entramado económico, político, social, incluye lo bancario, incluye lo institucional. La materia prima del sistema es la confianza. Y la gente confía cuando, de manera casi mecánica, las instituciones generan un funcionamiento satisfactorio para la mayoría, para la gran mayoría. ¿Tú sabes dónde está el problema En Colombia y en Panamá se acuestan sabiendo más o menos quién gana o cómo va la proyección. Pero ellos desde el principio, con las legislaciones que tienen, dan muestra de confianza. Primero, de seguridad de la aplicación de la normativa. Y segundo, de su imparcialidad en el montaje del proceso electoral. Y en la República Dominicana han ocurrido casos que, aunque sabemos que quienes componen la Junta Central Electoral son gente que tienen nivel de aceptación y de responsabilidad que nadie puede cuestionar en todo su comportamiento social y público y privado, pero que entonces terminan coincidiendo con temas que partidos políticos debaten públicamente, y cuando toman decisiones que tú entiendes que no son justificadas con relación a lo que establece la ley, entonces generan la duda en aquellos que también van a competir con quienes dirigen el gobierno o quienes están en el gobierno. Mira, te pongo ese ejemplo y te voy a decir por qué. Que parecería que no se entendiera en principio lo que yo quiero decir y el paralelismo que yo hago con esas instituciones. Panamá, desde el primer momento que comenzó el Consejo Electoral de Panamá a montar el evento, cada paso que establecía la ley electoral fueron consensuados con los partidos políticos sin hacer interpretaciones antojadizas, y todos los partidos políticos y las alianzas de partidos políticos aceptaron la propuesta y lo que ellos reglamentaron, consensuado con todo el mundo. Por cierto. Y eso hizo que todos los partidos políticos fueran a un proceso electoral confiando en el organismo. Claro. Entonces, aquí en estos momentos, de eso es que se trata. De que se genere la confianza debida para que no se crea que quienes están manejando el proceso, quienes van a montar o arbitrar el proceso, están recibiendo alguna presión y que muchos pueden creer que sí le están aceptando. Pero que aquí pasa algo diferente a Panamá, y es el hecho de que, como quiera, la Junta Central Electoral está trabajando con 2 legislaciones nuevas de muy reciente aprobación
y entonces hasta cierto punto está trabajando a la carrera con ese aspecto. O sea, la situación de desconfianza que pudiera estar primando sobre la Junta Central Electoral actual es fruto de eso, fruto de que está en un proceso de reglamentaciones donde, por supuesto, no todo el mundo va a estar conforme. Que se tenga algún tipo de evidencia de que el gobierno o sectores del gobierno pudieran estar presionando a la Junta para que tomen tales o cuales decisiones fuera de lo que establece la ley, lo que establecen los procedimientos. Bueno, eso es lo que obliga o hace que los partidos de oposición hagan lo que están haciendo, que es hacer las reclamaciones correspondientes, hacer las demostraciones correspondientes y, por supuesto, ir a los estamentos correspondientes en caso de que se estén vulnerando los derechos de los ciudadanos y de los partidos. Yo quiero que tú sepas que todos los procesos electorales en todos los países del mundo requieren de reglamentaciones totalmente diferentes o en su mayoría, en la mayoría de los articulados totalmente diferentes a los que utilizaron en procesos anteriores. Hasta por la cantidad de electores que son más siempre. Pero generalmente no es así. Pero escúchame. Porque aquí estamos hablando de dos leyes nuevas. Mira, dos leyes nuevas. No, pero en este caso, aquí no es por la legislación nueva, que entiendo que también le hayan puesto una camisa de fuerza a la Junta, pero es verdad. Y uno ha dicho, bueno, hay que ser benevolente con la Junta Central Electoral. Ahora, el tú coger artículos de una Junta, de una ley nueva, y tratar de hacer interpretaciones para acomodar a 17, a 18 senadores que no quieren ir a un proceso electoral donde se marque su carita para ver si son líderes. Yo creo que ahí no hay que saber interpretar la ley y no hay tampoco que echarle la culpa que tenemos una legislación nueva. Ahí no hay que echarle la culpa con una legislación nueva, si la ley es clara. Entonces la duda la genera el hecho de que hay 18 senadores que no quieren ir a un proceso donde se marque su carita para saber si van a representar a su comunidad. Bueno, ¿y cuál es la solución a eso? No, aplicar la ley. Lo que dice la Constitución, lo que el voto entonces, es claro, directo y secreto. Estoy diciendo, entonces, hacen bien lo que están reclamando, que se aplique la ley para que se aplique la ley. No, tiene que aplicarse. Mira, yo quisiera que tú veas, escúchame, José Luis, que yo sé que tú tienes un tema. Yo quisiera que ustedes vean el reglamento. No, un tema no, solamente agregar que las elecciones panameñas, Eddie, de un tema que hace un tiempo debatíamos tú y yo, tuvo como elemento agregado la enorme confianza, que por cierto aplaudió mucha gente, el hecho de que se estrenó en estos comicios el voto electrónico. Exactamente, sí, es verdad, que yo siempre lo he criticado, pero ahí funcionó y nadie lo criticó, eso es verdad. Sí. Ahora, el sufragio fue personal. Claro, es que nunca eso debe cambiar. El escrutinio al final fue verificado personalmente. O sea, no fue de que ya la computadora dijo que eran 10, no, porque estaban los delegados y los delegados certificaban lo que la computadora decía. Tienes razón en algo, se gana con mayoría simple en Panamá. Y aquí... Bueno, que ganó con un 33. Aquí sí, 32 no, pero eso no es nada. Lo malo es que, o no lo malo, lo interesante, con una diferencia de 2 puntos porcentuales. Mira, en un escenario, aquí en la República Dominicana, un escenario de mayoría simple, ningún presidente lo declara ganador con una diferencia de 2 puntos porcentuales. ¿Tú quieres que tenga una cosa? En el caso, como es con mayoría absoluta, bueno, ya pasaste de 50, te salvaste. Pero en mayoría simple... pero depende. Oye, si la Junta está carente de credibilidad frente la confianza, lo que hemos dicho. Oye, todavía la materia prima. Todavía un 5% es poco. Oye, si la Junta no genera la confianza de que el presidente que gane va a tener que ganar mucho a poco. No, va a tener que ganar 90-10. Si no gana mucho a poco. Oye, bien lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si ustedes estudian y ven que una Junta te entrega un reglamento y te dice a ti, mire, este reglamento. Y la ley te dice una cosa, y ella después que coloca el articulado en que va a cimentar ese reglamento y después lo interpreta para tratar de acomodar a un grupo, que la ley no se lo acomoda. Tú tienes que generar dudas, tal vez lo hacen sin mala fe. Pues yo creo en lo que compone la Junta, son amigos nuestros. Pero hay que ir a los estamentos correspondientes. Entonces, ¿tú sabes lo que se ha querido? Para resolver el problema, 17 senadores que no quieren el voto separado. Hasta acudir al Congreso de nuevo a modificar la ley que recientemente se aprobó. No puede resolverse los 17 senadores, porque ni siquiera se sabe si esos 17 senadores van a repetir. Bueno, pero te estoy diciendo, ahí es que está el problema. No se sabe ni siquiera si esos 17 senadores van a ser candidatos. Pero ahí es que está el problema. Porque todavía estamos en otro proceso, o sea, entonces no es ahí que está el problema. Tú solo achacas de los 17 senadores, bueno, mejor achácaselo al PLD o achácaselo a directamente. Bueno, pasé más directo. Porque 17 senadores, esos 17 senadores no saben si van a ser candidatos. Está bien, pero para ser más directo, aquí el dominicano, el elector dominicano quiere tener el derecho de votar por el senador que lo va a representar. Hermano, por todo el que yo vote, yo quiero elegirlo. Claro. No ningún arrastre. Aquí hay gente que no votó por diputados que son buenos, pues no arrastró el senador. Eso es algo que hay que superarlo. Eso es algo que hay que superar. Entonces, el tú querer insistir en que la ley establece eso y mantener eso, es lo que genera la desconfianza y la duda. Y no puede ocurrir. Y la Junta tiene que saber que vamos
a un evento histórico que universalmente, yo creo que no ha sido tan complejo en tan poco tiempo como el que vamos a celebrar aquí, con 2 legislaciones aprobadas menos de 24 meses para un proceso electoral, con implicaciones novedosas que el país no había experimentado nunca, y con una administración electoral que no tiene la experiencia en el manejo de esas legislaciones. Entonces tiene que manejarse con demasiada transparencia y con fineza. Pero ¿cómo que no tiene la experiencia? No, para manejando esas 2 legislaciones. Aquí no existe 2 legislaciones separadas. Pero una de partido ese y presidente una de la Junta Central Electoral fue presidente no, de la Junta Central Electoral. No, pero te estoy hablando. No tiene. Y hay 2 miembros de la Junta Central Electoral que están repitiendo. No, pero fuera de eso, Esteban, no nos hagamos tampoco. Los comicios de esta oportunidad tienen una particularidad de todos los niveles juntos. Pero que tú no se lo vas a atribuir a la experiencia. Mira, si se lo atribuyéramos a la experiencia, se fue. las elecciones más transparentes en términos de procedimiento aquí fueron las que encabezó César Estrella Sadalá. ¿La del 94? La del 94, no, la del 96. No, la del 96. La del 96. Sí, pero fueron presidenciales nada más. Sí, está bien, pero ¿cuál era la experiencia? Bueno, que yo creo que cada uno tiene su particularidad y la de esta va a ser muy sui generis. El gobierno de la tarde. Regreso con más en su gobierno de la tarde y continuamos con los temas de actualidad, muchachos. Es verdad que el miércoles van a presentar un proyecto de reforma de la Constitución. ¿Quién te dijo esa vaina? ¿Pero para qué? ¿Para recortar el tamaño del Estado? ¿Para reducir las instituciones que lo forman? No, ¿Para cargar menos el lomo del contribuyente? Pero que eso no puede ser miércoles, porque la única forma, el proyecto de reforma constitucional no se puede, se puede presentar un proyecto porque puede ser una iniciativa del Congreso, independientemente de lo que diga el partido. Pero al final ninguno de los legisladores del PLD pueden decidir sobre aspectos que tengan que ver con la reelección en la Constitución de la República si no reciben el visto bueno del Comité Político y del Comité Central de ese partido. Hay un ambiente. Creo que el Comité Político se va a reunir la próxima semana, el lunes. Está convocado el Comité Político. El lunes que estamos a 13. Ciertamente parece que hay una respuesta que la han dormido en el día de hoy, de parte del sector de Danilo Medina, que se le va a dar a Leonel Fernández. Parece que la durmieron el día de hoy. ¿Cómo así? Alguna respuesta sobre la actividad de ayer y la posición del presidente Leonel Fernández, que fue contundente con relación al discurso estandarte de su proyecto, que es el respeto a la Constitución de la República. Leonel Fernández reconoció ahí, o dio a conocer ahí, pero Fernández fue moderado, que él sabe, espérate, porque ¿a qué tú le llamas moderado? Fue moderado. A que las palabras que dijo todas fueron bonitas. Bueno, no te voy a decir lo que dijo para ver si fue moderado. Fue respetuoso. José Luis Mendoza, un hombre con experiencia y con mucha capacidad. Oye esto, cuando tú dices, yo no albergo ningún rencor. Sí, ante todo lo que le han hecho. Está sugiriendo que tiene motivos para tenerlo. No, está sugiriendo que lo han maltratado. Claro, está consciente. Está consciente. ¿Y por qué lo han maltratado? ¿De quién? El asunto que le hicieron a Leonel Fernández con Quirino en el 2015. Él sabe de dónde vino. Eso fue un maltrato. Claro. Pero la pregunta es, ¿le hicieron un maltrato o él había tenido, o eso era mentira? No, pero que hay otra verdad de que no han salido. No, pero espérate. Claro que no, porque no ha demandado. ¿A quién le está diciendo si es verdad o mentira? No, porque ahora hay otra verdad de con Quirino que también Leonel Fernández no ha querido decirla. Sí, porque para mí toditos eran canchanchanes de él. Pero está bien, él dijo que no ¿O tú te crees que Quirino va a venir aquí a hacer esa vaina a Leonel Fernández? Él dijo que compuesto con los sectores de poder, si no tiene canchanería con los sectores de poder él también. Dijo que no alberga rencor, ningún tipo de rencor dentro de su partido. Eso es porque él sabe, como tú dices, que lo han maltratado y lo sabe. Por eso, o sea, él sabe por qué dice que no va a guardar rencor. Aparte de eso, dijo también que él cuando era gobierno no maltrató a ningún compañero que no tuviera en su tendencia. También es verdad. Entonces también dijo. De hecho, yo debo ser honesto, yo no conocía en 12 ocasiones de tendencias hasta el 2012. Exacto. La generación de nosotros así. Como que antes había, pero no, es verdad. En 12 ocasiones, habló de la Constitución. En una fue peor. En una dijo que lo único que generaría división, que los triunfos del PLD se le ha dado producto de la unidad. Porque yo siempre he dicho aquí que ellos tienen un punto que lo pone a coincidir. El presupuesto del Estado y la impunidad. Y él dice lo que le ha dado el triunfo al partido ha sido la unidad. Y que lo único que atenta contra la unidad es la palabra Constitución. Te está diciendo claramente que lo único que generaría una crisis hasta de división en ese partido es el abordaje de la Constitución. Y lo que tú preguntaste, sobre lo que tú preguntaste, te voy a decir lo siguiente. Lo del miércoles. Hoy es lunes.
hay un proyecto redactado ya para presentar. Y yo dije que me da pena porque estoy consciente de que Danilo nunca quiso pero ese proyecto puede reformar ser, la Constitución y no puede en ser, procura de una nueva repoblación. Y no puede ser que ese Lo he proyecto dicho sea, siempre. y no puede ser que ese proyecto sea para quitarle la inhabilitación futura. Eso, no, que el presidente eso, tiene una tiene inhabilitación eso tiene que futura. ser un acuerdo político. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué tiene que ser un acuerdo Porque tiene que ser un acuerdo político. Ah, bueno, sí tiene que ser un acuerdo político, pero puede que haya un acuerdo político. Porque si es un nosotros acuerdo no- político, ningún legislador se opone. puede que haya un acuerdo político que nosotros Yo no creo que no sepamos. haya un legislador en este país, aunque esté contrario al presidente, que él entienda que que puede eliminar ese articulado, pero la gente tiene miedo de que ese abordaje se convierta en la otra cosa. En la de meter la posibilidad de que él pueda ser candidato en el 2020. Claro, porque se han intentado de mil maneras. Han mandado voceros a los medios de comunicación a decir. No solo eso, también hay un hecho evidente. Por ejemplo, fíjate que el presidente del partido, Leonel Fernández, en procura de la candidatura presidencial, hizo esa actividad multitudinaria en el Estadio Olímpico ayer, y ayer precisamente hubo varias reuniones o varios mítines en diferentes provincias del país en apoyo a la posibilidad o a la necesidad de que Danilo Medina sea candidato otra vez. Existen incluso hasta campañas publicitarias en esa dirección. Por lo tanto, no hay dudas de que hay sectores dentro del Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de lo que piense o diga Danilo, que no ha dicho nada sobre eso, que procuran la posibilidad de que el presidente Medina se le levante ese impedimento y que pueda ser candidato para las elecciones del año 2020. Mira. Ahora, esa posibilidad sobre la cual nosotros hemos hablado mucho aquí, yo siempre dije que eso debió hacerse, aunque fuera forzosamente, en los primeros meses del año. O sea, ya estamos en mayo, yo como que no veo que sea tan fácil forzar una modificación constitucional para establecer la posibilidad de que el presidente Danilo Medina sea candidato y de que las heridas se curen en tan poco tiempo. Porque si eso se hubiera hecho en diciembre, en enero, ya para este momento las heridas estuvieran semicuradas o más o menos. Yo estoy de acuerdo contigo. Más o menos y siempre te dije a ti. Lo hubieran echado Que mientolé si te hubiesen escuchado y estado en yodo. eso, pero hay que, óyeme, el entorno de Danilo Medina está en eso. Y lo están convenciendo para que se involucre en eso. Yo hablé aquí de una reunión que se dio donde él manifestaba que no era conveniente. Y la gente salió de ahí enferma. Pero han insistido con el tema y el cuco que se le mete al presidente de la República es que Leonel Fernández tiene posibilidad de volver a ser presidente. Y consciente de lo que le han hecho, es que lo han puesto en eso. Y te voy a decir algo. Pero que mira que lo que pasa. Te voy a decir algo. Mira, la Constitución. Lo que yo veo difícil con Leonel Fernández es que Leonel Fernández tiene, o sea, me digo yo para el sector de Danilo, Leonel Fernández tiene la posibilidad de ser presidente de la República en las elecciones que vienen, si el partido va unido, y de gobernar un segundo periodo más. O sea, Leonel Fernández puede gobernar 8 años. Y Danilo no Entonces, lo sabe. Eso es un problema para el Danilo. Y tú sabes, entre Danilo y Leonel Fernández, aquí. Por eso te digo que pudiera haber algún tipo de bajadero mediante el cual Leonel Fernández se acoja a ir como candidato por un solo periodo y que se le quitara el impedimento a Danilo Medina de volver a ser candidato, porque Danilo Medina tiene un impedimento de por vida. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Lo que dividió a Leonel Fernández y a Danilo Medina fue precisamente eso que tú dijiste. Que el acuerdo era que Leonel iba a 2004. Y que Danilo Medina iba a 2008. 8-2. El Estado me venció. Es 2012. Sí, cuando el Estado me venció. Y en ese momento dijo Danilo Medina, yo entiendo a Leonel ahí. Oye, y dijo Danilo Medina No. en ese momento. Sí, yo lo entiendo. Si lo acordó y incumplió, no lo entiendo. Bueno, Incumplió. Lo incumplió, pero que Incumplió. hay que ver un asunto. O sea, óyeme, el impedimento no estaba. Oye, entonces, incumplió. Pero Costumbre ¿el de impedimento Leonel. qué? ¿El del legal o el de tu palabra? Es legal. El de su pues. palabra, no, pero lo del Porque a uno lo gobierna Ahora, su palabra, pero no también, la constitución. Pero lo de su palabra. Yo primariamente me debo a mí mismo. Pero mira, lo de su palabra es algo que ni Leonel Fernández ni Danilo Medina nunca han dicho que hubo un Bien. pacto de palabra. No, ahí. yo Sí, estoy sí. suponiendo que así sea. ¿Tú me entiendes? Uno supone Sí, no, lo dijeron. que eso que había ese acuerdo Sí, lo y que dijeron. entonces se rompió ese acuerdo. No, mira, lo dijeron, dame decirte. Danilo Medina dijo que él deje el gobierno porque llegó un momento en que el entorno de Leonel Fernández, siendo presidente de la República, comenzaron a recomendarle a Leonel Fernández que había que ir excluyendo poco a poco a Danilo Medina. Sí, pero nunca E dijo. inclusive, Danilo, déjame decirte el lo que dijo presidente Danilo. Leonel Fernández y yo acordamos. Claro que sí que lo esto. dijo. Sí, literalmente no lo Sí, dijo. te lo voy a buscar, lo dijo, claro que sí, que llamen y Bueno. que están ahí, los videos están ahí. Pero fíjate una cosa. Déjame terminar la idea, Lo para que que te tú, estoy para diciendo. historia patria, para que tú sepas. Cuando Danilo Medina sale del palacio
después de las elecciones de medio término del año 2006, en ese momento, que 2 días después le siguió Marchena, en ese momento, Danilo Medina... Una buena demostración de fidelidad. De fidelidad, claro que sí. Claro. En ese momento, comenzó Danilo Medina a dar explicaciones de por qué él salía del gobierno. A Danilo Medina ya ni le consultaban los decretos y le enseñaban una cosa y Leonel emitía otro. Lo dijo él. Y él se sintió que lo traicionaron y como quiera compitió porque entendía que tenía la estructura del PLD y lo traicionaron la mayoría de la estructura. Que los empleos que tenían y los decretos se los gestionaba Danilo Medina con Leonel siendo presidente. Entonces, eso no es traición. Entonces, ahora mismo, esa salida que tú propones es la salida en la que ninguno de los dos creen. Ninguno de los dos creen. A menos que se ponga la Constitución. ¿El qué? Pero es que la Constitución nada más no son Danilo y Leonel, mi hermano. Pero como que. O sea, este país no es Danilo y Leonel. Bueno, Danilo y Leonel son los que tienen el poder de modificarla. Bueno, no. La Constitución no son Danilo y Leonel, pero Danilo y Leonel son los que tienen el poder para modificarla. Legalmente. Bueno. Ahora, si se vuelve y se pone la Constitución, es un escenario que estoy poniendo. Si ponemos la Constitución en términos electorales, como la que se aprobó en el año 2010, es decir, un solo periodo presidencial y la posibilidad de volver 4 después de un periodo fuera del gobierno, que eso era lo que establecía la Constitución del año 2010 a propósito del pacto de las corbatas azules. Entonces, Leonel Fernández sería candidato presidencial, pudiera ganar las elecciones 2020-2024, pero no podría reelegirse. No, o sea, hay que volverla para atrás por antojo de 1, 2, 3 gente. No. Lo que ha pasado aquí es que se ha modificado desde el 94 para acá por antojo de 2 o 3 gente. Está bien, pero entonces... Es por esa razón que se ha modificado. Pero eso es lo que hay que tratar de evitar. O sea, claro que eso es lo que hay que evitar, pero yo lo que te digo es que eso es lo que se ha hecho. No, es que el modelo norteamericano... Y dicho sea de paso, las modificaciones, que lo hemos dicho aquí, las modificaciones que se han hecho en términos electorales a la Constitución de la República, no las ha hecho Leonel Fernández y sin embargo Leonel Fernández ha sido el más beneficiado de todas esas modificaciones. El modelo norteamericano. Mentira eso. No, el más beneficiado ha sido... ¿Tú sabes quién es? Leonel Fernández. Sí, claro, y de su propia modificación. Que de también su propia modificación. Claro, también. porque a él lo inhabilitaron, él no podía ser candidato jamás. Él por eso propuso la modificación del 2010. Pero no. Es que en el 2010 quien impuso la no reelección fue Miguel Vargas Maldonado en el pacto de la corbata azul. Escúcheme. Entonces, cuando él impuso eso, ciertamente, Leonel Fernández sabía que no podía ser candidato, pero sabía que podía volver 4 años después. Oye, lo que... Ahora, cuando le llevaron 2 millones de firmas. Cuando el presidente Danilo Medina modifica la Constitución en el 2015, eso afectó a Leonel Fernández, sí, pero sin embargo hoy día lo está beneficiando. Pero mira esto. Porque hoy día Danilo Medina tiene un candado puesto por él mismo. Pero mira esto. Leonel Fernández propone el abordaje a la Constitución para hacer una Constitución moderna. Es por el impedimento que tenía de no volver jamás. Eso fue lo que motivó a Leonel. No, eso no fue lo que lo motivó. Pero ven acá, ¿y qué lo motivó? No, porque tú todo lo ves desde el punto de vista de intereses particulares. ¿Y cómo tú quieres que lo vea? No, Leonel Fernández tenía el interés. ¿Tú sabes que tenía el interés de hacer una constitución nueva? No, de hacer una constitución ciertamente que se recordara como la constitución de Leonel Fernández, porque los políticos tienen ambiciones para ya ser presidente. Ya se la han modificado 3 veces. Los políticos saben que no van a ser presidentes hasta que se mueran. Ajá, mira. Sin embargo, aquí tú sabes que la constitución del año 2010 fue la constitución de mayor transparencia en cuanto al proceso de discusión para su modificación, fue la constitución de mayor consenso y era la constitución de Leonel Fernández. Ok, entonces mira, dame decir. Entonces, ahí en la parte electoral, no se puede decir eso, porque en la parte electoral de la reelección o la no reelección, quien le impuso eso a Leonel Fernández para poder garantizarle los votos fue Miguel Vargas Maldonado, y por eso se hizo el pacto de la corbata azul. Pero no, hermano. Si no se hubiera hecho. Espérate, ahora, ¿qué metió Leonel Fernández en esa constitución para su conveniencia? Que eso es algo que deberíamos criticarle toda la vida. El asuntito ese de la ampliación del Consejo Nacional de la Magistratura, que eso sí fue una barbaridad. Dame decirte que no es verdad lo que tú estás diciendo en principio. Pero en cuanto al término electoral de la reelección o la no reelección, eso no. Déjame hablarte para que tú sepas que no. Porque eso no lo impuso él. Déjame decirte que no es así. Mira, cuando Leonel Fernández decide abordar la Constitución, saliendo del proceso del año 2008, Leonel Fernández sabía que tenía un impedimento constitucional que nunca le iba a permitir, que es lo que tiene Danilo Medina ahora, porque el modelo que había adoptado en esa constitución que se modificó, que modificó Hipólito Mejía, era el modelo norteamericano. Sí. 2 periodos y nunca jamás. Pues resulta que Leonel Fernández, al verse afectado, propone inmediatamente, inteligentemente, una reforma en la constitución, pero en el fondo era tratando de no quedar inhabilitado para poder tener posibilidades de volver. Con Leonel Fernández se hizo el ejercicio también de decir que el primer periodo no se le computaba, porque todo es la misma película. En esta ocasión, ¿tú sabes de qué se trata? De que Danilo Medina, para generar confianza entre sus compañeros, es el que coloca el articulado
20º transitorio, que dice que la condición que él tiene, no él, que ahí es que se quiere confundir a la sociedad dominicana. Ese artículo no es ese ciudadano de la República que le está prohibiendo el que pueda volver a optar, es la condición que tiene, como lo he dicho aquí, como tienen los guardias. Entonces, aquí de lo que se trata de eso. Y si tú vas a abordar la Constitución de nuevo, porque hay que resolver el tema a alguien, y también tú le vas a poner la Constitución, que nada más el que gane ahora sea por 4 años para volver atrás, porque la arreglaron para él en el 2015. Bueno, como la arregló Entonces hay que arreglar ahora para él también. Como la arregló Hipólito para él, como la arregló Está bien, Danilo para pero él. que ese no es el jodido tema. Bueno, pero eso es lo que se ha hecho. No, entonces ahora lamentablemente. hay que arreglarla para él también. Entonces después tú no quieres que hable que no estamos encaminando una jodida dictadura. Entonces hay que arreglarla para él. No, si quieren abordarla y quieren eliminar eso, que se mantenga los 8 años. Ahora te voy a decir una cosa. Para que entonces Danilo pueda gobernar 8 años más. ¿Qué Danilo? El presidente Danilo Medina. No, es que él no puede. Mira, si le quitan el impedimento a Danilo Medina tesis mía es y lo ponen a ser candidato ahora, con la constitución nueva, estableciendo 2 periodos y nunca más, entonces Danilo Medina puede ser candidato presidencial en el 2020 y 2024 y pudiera gobernar 8 años aparte de los... No, es una interpretación errónea. La tesis que la tesis que yo he planteado aquí es que si tú modificas la constitución, le estás dando al país una constitución nueva. Y Danilo Medina se comprometió y juró por respetar la que encontró en el 16. Es una propuesta. Sí, es inaplicable porque la constitución es viva. La constitución pues desde que se cambia constitución. Sí, está bien, pues entonces, como es viva, que modifique la constitución porque es para complacer a Danilo Medina y digan que el proceso electoral dura 40 años para que no haya elecciones aquí en el 20. Eso no es lo que se está proponiendo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:47. Sin duda que muchas cosas ocurrieron el fin de semana que recién pasa, pero aparentemente la mayor parte de las cosas fueron de orden político. La gente no sabía si ir a un meeting o a el otro. Habían 7 u 8 mítines dándose de manera simultánea en el país, los políticos lanzados a la calle, bueno, prácticamente estaban todos. Pero lo cierto es que si la gente quería para elegir, bueno, pues le dieron tremendo menú. Eso era para el que usted quisiera, a la hora que quisiera y del color que lo quisiera. Estaban todos. El PRM estaba tocando casa por casa, Leonel estaba en el Estadio Olímpico, los danilistas estaban divididos en 6 provincias diferentes y los partidos chiquitos sí era lo que estaban medio trancados en su casa porque no había espacio para tanta cosa. Lo que sí me queda a mí muy claro es que en este país hay mucho dinero para gastar, que los políticos tienen mucho dinero reservado para tirar a la calle. Sin fiscalizar, correcto. Y que hay gente para todito. Casualmente vi que todos los mítines estaban llenos. Sí. Señores, los 7 mítines estaban llenos. ¿De dónde salió toda esa gente? ¿Cómo que dónde? ¿De esos pueblos? ¿De esos pueblos? Había gente en todos los sitios. De esos pueblos donde la economía está deprimida, si está deprimida y hacen una actividad y en esa actividad va a haber algún tipo de boroneo. Pues la gente activó la economía. Sirve de entretenimiento porque tú vas, hay pueblos de esos que tú vas un domingo a la tarde y tú ves la gente que está ahí ya. No. Esperando que llegue el día de mañana porque no hay nada que hacer. ¿Cómo así? ¿En serio? Entonces, la gente fue porque son fanáticos de los planteamientos keynesianos. Todo lo que estaban ahí, ¿tú no viste? Que eran locos con René Descartes. O sea, que a nadie le dieron nada, Esteban. Ahí. Que sí, lo que estoy diciendo es que por eso a eso que me refiero, que si hay una repartición y hay una actividad en un pueblo de esos donde la economía está deprimida, pues la gente va. Eso, o sea que tú crees que oye, porque ciertamente le dan, tú estás metiendo le dan la pata algo a la grande. gente y le brindan. Tú estás metiendo la pata grande. No va a ser así todo el mundo con todos los mítines multitudinarios aquí lo encabezó en el día de ayer. ¿El PLD? El PLD. El PRD hizo... No, multitudinario, no de movilización, no. Ellos se movieron, para que tú veas si la cosa estaba tan floja económicamente, que ellos no llamaron, vengan aquí, tengan, sino ellos fueron donde ellos. Para que tú veas si la situación no es la misma. Bueno, entonces, había actividades de... Ahora, 7 actividades de gobierno. 7 actividades reeleccionistas. En provincias, reeleccionistas. 7 actividades reeleccionistas. Ahí hubo un movimiento económico. De gente que fue allí a apoyar la obra de gobierno. Que está bien que apoye la obra de gobierno, pero el gobierno del PLD es el gobierno tuyo, el mío, el de todo el mundo, porque el gobierno es los dominicanos, no de los danilistas. Sí. Pero entonces, ojalá que esos cuartos que se hayan invertido ahí sean con cuartos de todo el que entiende que la obra del gobierno es exitosa, ¿eh?
porque eso es lo que uno procura. Si yo creo que la obra de gobierno del presidente Danilo Medina está bien, yo cojo 100,000, 200,000, busco prestado y alguna actividad y digo, ojalá que esa... ¿Quién tiene que verificar eso? Ah, pero espérate, ese no es el tema. Porque aquí no Sí, somos ese es el chinos. tema. Eso es No, parte del tema. No, El tema es que esos que organizaron esos mítines en las provincias, al igual que quien organizó el mítin del presidente Leonel Fernández en el Estadio Olímpico, tienen que informar de Claro. dónde sacaron el dinero, aquí, ¿cierto? sí, pero aquí no somos tan Entonces bobos. ese es el tema. Aquí no somos tan bobos. La capacidad de movilización que se hizo en el día de ayer, solamente la tenían los que manejan los cuartos del Estado y los que lo han manejado en los últimos años. Entonces aquí no se puede creer Bueno, que está está escuchando de bien, bobo. entonces si el Y gobierno no con su salario. se utilizó recursos del Estado para hacer esos mítines en las provincias, si se utilizó recursos del Estado, bueno, ¿quién tiene que reclamarle Bueno, tú al puedes gobierno presumir lo que tú quieras, que fue de rinda cuentas droga, sobre que fue eso? del Estado, que fue tu... Ahora, una capacidad económica de inversión para actividades que para mí también eran innecesarias. La del presidente Leonel Fernández para decir que tenía 2 millones de firmas que nadie sabe dónde están. Yo creo que la inversión era hasta asqueante y una actividad que no era necesaria la inversión. Mira, viéndolo del punto de vista así en frío, como tú estás diciendo, a propósito Y de 7 mítines lo que ocurrió- reeleccionistas, lo que 7. ocurrió ayer, No uno, no, porque hasta uno. Lo que ocurrió ayer, tanto del ala de Danilo Medina como del ala de Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que hace es poner de manifiesto un recrudecimiento de las posiciones de división que existen en el partido. Eso es verdad. Por un lado, el Leonel Fernández hace esta manifestación de fuerza grande en el Estadio Olímpico, y por otro lado, el danilismo como para opacar esa situación, desarrolla 6 mítines en centros que acogen a grande cantidad de gente en diferentes provincias. Entonces, para hacer una especie de competencia al mismo día. Yo, por un lado, defiendo la obra del gobierno y la necesidad de que Danilo Medina siga, y por otro lado, mi compañero, el otro compañero del PLD, Leonel Fernández, está abogando porque Danilo no siga, que no se modifique la Constitución y que vaya como candidato. Él no está abogando porque no sea. Él está abogando, dice él, por el respeto a la Constitución de la República. Sí, que por ende... Creo que quiere ir a respetar a sus compañeritos del PLD que están en el gobierno. sí, Eso dice él. Sí, porque Y si no... respetar. Si no Claro, porque quieren ¿Cómo es respetarlo? o modificar la pero la Constitución. modificación de la Constitución no es un irrespeto. ¿Cómo es? La modificación de la Constitución no Óyeme, es... no es un irrespeto, es un abuso. Ah, bueno, un abuso. Que quiere hacer una vaina Ponle cada vez el- que estén antojados de querer ponle- seguir en el poder por encima de toda la vaina. Ponle el nombre que tú quieras, pero no un Aquí irrespeto no si se hace hay de manera legal. político, aquí no hay ningún político que haya pasado ya por la presidencia de la República que pueda decir que es un irrespeto modificar la Constitución, porque todos los anteriores la han modificado. Y a todos se lo han dicho. Y no ha Ahora, sido, a todos se le han y no ha dicho. sido de quiera manera lo han irrespetuosa. hecho, y como quiera lo han hecho. La Constitución tiene sus formas para modificarse. El único problema en este momento es el conflicto interno que tiene ese partido. Y desde el punto de vista ciudadano, Bueno, y lo que nos otro tiene que problema importar a es muy fácil nosotros de modificar es también, es lo que demasiado nos, fácil. claro que sí, lo Sí. que nos debe de importar a nosotros es lo fácil que modifican aquí una Constitución y que solamente se modifique para un tema Pero eso es lo que hay que evitar. elección presidencial. Pero que todo lo que tú dices lo hemos Yo criticado pensé que en la siempre. elección del 2010 de Leonel de verdad habían blindado la Constitución. No, ellos la blindaron. Él quiso blindarla. ¿Y para qué sirvió eso? Eso no sirvió para No, nada. porque también no se crearon las legislaciones que mandaban la No Constitución se blindó. No, para pero que la se misma hiciera Constitución- referendo. Pero la para misma que se- Constitución no se blindó tampoco. No, porque tampoco se Ella aprobaron. en sí misma. Tampoco se aprobaron las leyes Pero mira- alternativas para que se pudiera cumplir con la Constitución. Y yo te voy a decir algo. El hecho de que todos los gobernantes lo hayan hecho, que ha sido funesto para la democracia del país. Yo no creo en ninguna reelección de más de 2 periodos, ni para diputado, ni para síndico. Yo no creo en esa vaina. El diputado que no en 8 años no tiene iniciativa en favor de su demarcación o de su comunidad, ya después de 8 años lo que se pone es a recibir del Estado los beneficios que le dé el Estado. Pues si en 8 años no lo hace, no lo va a hacer. Ni los síndicos tampoco. Mira, nosotros siempre hemos criticado ese comportamiento de quienes no gobiernan, pero se va a seguir permitiendo. Esa es la pregunta. ¿Cuántas veces la han hecho los que estaban en el gobierno? ¿La han modificado más de una sola vez? No, todos la han modificado varias Una vez, veces. una vez. El problema aquí es que no importa qué tan fácil sea modificar la Constitución, que no debería serlo, es como reacciona la ciudadanía a una modificación permanente. Y no me refiero a que Danilo Medina intente modificarlo otra vez, que en mi entender lo van a hacer en los próximos días. No me refiero a eso. Me refiero a que la gente lo permita. Y me refiero también a que los políticos no la respeten.
Porque blindar la Constitución ni siquiera sería necesario si nosotros tuviéramos políticos respetuosos o si tuviéramos una sociedad que no le permitiera a los políticos modificar la Constitución si no es para actualizarla. Porque ciertamente las constituciones de los países tienen que ser actualizadas de acuerdo a la época que se vive, pero no puede ser que aquí se modifique 36, 38 veces ese documento y que nada más sea para beneficiar a una persona. Claro, ¿y tú te crees que en Estados Unidos, con la popularidad que salió Clinton, Y Obama. no tenía intenciones de modificarla? Y Obama también. Ahora, lo que pasa es que previendo que la ambición desmedida del ser humano, que es natural, procure utilizar la carta sustantiva como un juguete. Aquí tiene el candado que tiene que tener un jodido referéndum, porque eso también se gana con los cuartos del Estado. ¿Qué hizo Estados Unidos que yo lo propuse aquí? Bueno, ¿usted sabe cómo que se aborda la reforma constitucional? Con un proyecto presentado por las 3/4 partes de la matrícula del Congreso. Óyeme bien. Y la aprobación de una reforma es con la 4/5 parte. Que no es verdad que un partido político solo puede conseguir el 80% de los representantes legislativos. Para que ustedes vean que Eso fue lo que yo te digo, que no se le puso a la Constitución. Cuando aquí se vaya a modificar la Independientemente de las Constitución leyes, es porque la sociedad entiende y porque entienden todos los partidos que le conviene al país. independientemente de las leyes adyacentes que llevaba la Constitución, la Constitución en sí misma es fácil de modificar, no es difícil de modificar. Debió ser más difícil de modificar. Al final, la Constitución más coherente que tenía este país era la de Balaguer, reelección abierta y mayoría simple. Porque al final eso es lo que se ha impuesto. Los presidentes que hemos tenido después de eso, lo que han hecho es, o no los presidentes, nuestra propia sociedad, a modificar la Constitución para quitar la reelección. Después modificar la Constitución para poner la reelección. Después modificar la Constitución para quitar la reelección, para modificar la Constitución para poner la reelección. O sea, entonces finalmente, pero lo hubiéramos dejado como estaba. Claro. ¿Cuál ha sido Es el increíble sentido eso. de cambiarla? ¿Cuál ha sido el sentido de cambiarla? Nada, De querer es aparentar. más, De querer si ahora aparentar se va a fortaleza quitar, institucional. Si ahora se va a intentar, y esto aparentemente es un hecho, cambiar el transitorio del presidente Medina, ¿para qué lo pusieron? No, para qué él lo puso, que es diferente. ¿Para qué lo pusieron? Porque los que hoy quieren modificar la Constitución para habilitar al presidente Medina, que no digo que sea un delito, no digo que sea un pecado, simplemente que se irrespeta el documento de mayor jurisdiccionalidad que tiene un país. Se modifica la Carta Magna, la Ley de Leyes, el documento de documentos, el acta de nacimiento del país, la Biblia de la República Dominicana. Si sabían que no lo iban a cumplir, ¿para qué le pusieron el bendito transitorio? Simplemente para modificarlo otra vez. Yo digo que el presidente Danilo Medina estaba en cumplir eso. Parece. Eso es verdad. Parece. Lo que pasa es que el acorralamiento de los sectores de Danilo Medina, que no entendían, y lo dijo ahora mismo Esteban, de que Leonel Fernández, su principal adversario político que se convirtió en eso, Leonel Fernández, tenía posibilidades de ser candidato. Y con posibilidades tal vez de ganar unas elecciones. De eso es que se trata. Solamente usted impide que Leonel sea presidente. Con lo que se le hizo a Leonel Fernández en 2015, yo me imagino que los simpatizantes de Danilo entendían que Leonel Fernández ya no iba a pasar. Sí, ahí es que está el tema. Ahí es que está el tema. Y el tipo se creció. ¿Tú sabes lo que yo le diría? Si Leonel Fernández fuera, si yo fuera Leonel Fernández. Igualitos son. ¿Tú sabes lo que yo haría? Yo le modificara la Constitución. Leonel Fernández, candidato con una supuesta unidad simulada en el PLD, le va peor que él salir de ese partido y ser candidato por un bloque. Bueno, si Leonel de verdad quiere troncharle la carrera al presidente Danilo Medina al precio que sea, si como lo que él dijo este fin de semana, lo que están hablando ahí de unidad, dejen de tomar a la gente de tonta, que eso no fue lo que se vio en el Estadio Olímpico. Pero si de verdad lo que Leonel entiende es que con partido o sin partido, él no va a aceptar nada que no sea su candidatura, entonces él lo que tiene que mandar a sus diputados a que le voten a favor de la modificación constitucional. Porque es que Leonel candidato del PLD con una supuesta unidad, Danilo mete lo que sea para que Leonel no gane. Para que pierda, así mismo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:01. El tribunal... Claro que es verdad. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana impuso 3 meses de prisión preventiva al alcalde pedáneo de la comunidad de Jaquimelles, acusado de asesinar de un disparo a una joven y de herir a su esposo
durante una discusión por un puesto de venta en el mercado público de ese municipio. Nelson Ureña, mientras era trasladado al Palacio de Justicia, manifestó estar arrepentido de haber cometido el hecho y asimismo dijo haber actuado en defensa propia. Confirmó que la discusión se originó por un puesto de venta en la indicada plaza comercial. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, exhortó este lunes a la población a descontinuar el uso de la crema blanqueadora Caro White. Desde el enfoque preventivo hasta tanto la entidad realiza los estudios correspondientes a este producto cosmético y dé a conocer los resultados. Anina del Castillo, titular de la entidad, indicó que esta fue prohibida en Chile por contener un compuesto denominado hidroquinona, cuyo uso está vedado en ese país por considerarse dañina para la piel. Por tales razones, de manera preventiva, llama a los consumidores dominicanos a parar su rutina de uso en caso de haberla adquirido o en su defecto abstenerse de su compra. Informó que como Autoridad Nacional de Vigilancia del Mercado, el cuerpo de inspección de la entidad se encuentra realizando operativos de verificación de ese producto para realizar las investigaciones del lugar y proceder a analizar esa crema, para así dar a conocer sobre los riesgos que implica su utilización y en dado caso prohibir la comercialización. El manager Alex Cora se ausentará de la visita que sus Medias Rojas de Boston realizarán el jueves a la Casa Blanca, donde recibirán honores como los monarcas de la Serie Mundial del 2018. Cora dijo que el motivo de su decisión estaba en la respuesta que el gobierno del presidente Donald Trump dio a la devastación causada por el huracán María en Puerto Rico, donde nació el piloto. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunció que a partir de la noche de este lunes y hasta el próximo viernes procederá al cierre de varios túneles y elevados con el propósito de someterlos a trabajos de mantenimiento. El acondicionamiento de esas estructuras se realizará en ambos sentidos de dirección, excepto el túnel marginal de las Américas, y será en horario de 10:30 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Desde las 10:30 de la noche de hoy lunes y hasta el próximo jueves será cerrado el elevado de la John F. Kennedy con Abraham Lincoln, mientras que solo este día y en un solo sentido el túnel de la marginal de la autopista Las Américas. Para el martes, el elevado de la avenida John F. Kennedy con Winston Churchill y el miércoles el paso a desnivel de la Charles de Gaulle con Hermanas Mirabal. Así es, todas estas informaciones usted puede ampliarlas a través de nuestro diario Z Digital y haciendo uso de la plataforma de redes sociales con el usuario único @Z101 Digital. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:08. Vamos a escuchar, Yulisa, lo que dice la gente de la encuesta. Léase alguno de los datos ahí. Oh, pero muchísimos datos aquí. Yo no soy partidario de las encuestas. Yo creo que hay que hacer una encuesta a las encuestas. Eso es pero es interesante. Esas encuestas son a destiempo. Bueno, está bien. Mira, un dato interesante, que para mí es el más interesante, es que el 68% se opone a la reforma constitucional. No, presenta la pregunta. Pero perdón, para mí igual es lo que es interesante para mí. Sí, tú lees lo que es interesante para ti. Pero preséntalo como dice la pregunta. No, espérate. Qué bueno, si 78% se opone a la reforma constitucional. No, espérate. Que a mí tú no me ¿Cómo que da la pregunta? No, di tú qué es lo que tú quieres. Si fue una pregunta abierta o cerrada. Abierta. ¿Y entonces cuál es la pregunta? Abierta. ¿Cuál es la pregunta? La estoy buscando. Porque yo estoy en el 78%. Debería ser 100% que se pusiera la reforma constitucional. Entonces, por eso digo que ¿cuál es la pregunta? Que se le pusiera 100% a la... No. Yo te digo, si a la población le preguntan, ¿usted está de acuerdo con que se reforme la Constitución? El 100% debería decir que no. Ahora, ¿usted está de acuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina? Entonces hay otro porcentaje. ¿Usted está de acuerdo con que se reforme la Constitución para habilitar al presidente y que el presidente pueda ser candidato? Ahí hay otro porcentaje. O sea, que eso depende como de la pregunta. Porque si tú me preguntas a mí, ¿tú estás de acuerdo con que se reforme la Constitución? Yo te digo que no. No estoy de acuerdo. Yulisa, ayúdame ahí. Ahora, tú me preguntas, ¿usted está de acuerdo con que el presidente Danilo Medina sea habilitado? Yo te puedo decir que sí. Eso sí sería... ¿Entiendes? O sea, sí. Esto tiene... Mira, yo lo que te voy a decir aquí está. ¿Estaría usted de acuerdo con que se reforme la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina? Eso te da un porcentaje diferente. Espérate. No, porque lo que te da un porcentaje diferente. Pero dígalo. Oye, lo que te da un porcentaje diferente es este tipo de medición que te dice a ti. Disculpa que te interrumpí, disculpa. Perdóname. Que te dice a ti, ¿quién cree usted que será el próximo presidente de la República? ¿Quién cree usted? No es lo mismo que
por quién usted va a votar para presidente de la República. Claro. Por ejemplo, hay gente que están con los partidos emergentes que dicen, bueno, yo estoy con el PP, qué sé yo cuánto, pero yo creo que va a ser fulano. Sí, sí. Eso es otra cosa. Hasta en el PRM. Eso Eso saben que, claro. que creen que el PLD va a ser. Entonces, ve hablando algo ahí de la encuesta, en lo que yo te encuentro el dato que tú me estás pidiendo, que lo estoy buscando aquí. Hazme el favor. No, porque si tú quieres yo hablar algo de la encuesta, voy a arrancar el Espérate. Partido Reformista para ponerte a picar, para que te pique. Entonces porque veo, mira, no hay ninguno de los candidatos al reformista. De- ¿Cuánto sacó? Es que no aspira. no Porque marcan. solamente han medido a Hito. Hito no, Hito pero- que ya no pertenece al partido. Pero ¿Cuánto Hito no- sacó Hito en la Hito no Gallup? pertenece al Partido Reformista. No, Hito quedó fuera cuando hicieron O sea, que la Hito no tiene separación de partido. los dos equipos. Bueno, él iba a ir con una candidatura independiente, tengo entendido. Lo que pasa es que la encuesta Mark Penn anterior le dio un 0. Y esta le está dando otro Cosa que cero. me lo encontré extremo. Y la Gallup, ¿cuánto le da la Gallup? 0 también. Es verdad. Sí, 0 más 0 igual a 0. Mira, míralo aquí, Esteban, te Pero lo encontré. Hito está poco activo. ¿Y qué le pasa a Hito? Te lo encontré. A mí me sorprendió. Te lo encontré. porque Mira, tiene mira. Los muchos reformistas, seguidores. la nueva generación. Tiene de los- muchos Mira, seguidores mira, y es mira. muy reformista, activo en redes encabezada por sociales. agentes de la vieja generación, lo afuerearon al pobre. Ya Mira, el hombre mira. no marca. Oye la pregunta que tú hiciste. Pregunta. Independientemente de su simpatía política, Ajá. o sea, independientemente que tú seas PLDista y que yo sea reformista y que Yulisa sea independiente. ¿Usted aprueba o desaprueba que Danilo modifique de nuevo la Constitución para acceder a otro mandato presidencial y ser candidato del PLD para las próximas elecciones? 20.9 la aprueba. 79.1 la desaprueba. Oye bien, ¿hasta dónde que estamos? Claro, pero óyeme bien. Dame hacerte la otra pregunta. Otra Tú preguntaste, claro. ¿Usted aprueba que Danilo Medina modifique la Constitución Espérame, te lo doy. para él mismo habilitarse nuevamente No, pero y entonces te la- ser candidato? No. Entonces, Esa óyeme. pregunta la hicieron. Sí, Pero, pero, ¿y que está te digo, ahí? pero cualquiera dice que no. ¿Pero dónde que está la ventaja de esto? O sea, Te digo. Pero esa es la realidad. que Danilo Medina modifique la Constitución. Pero que está la otra pregunta tuya ahora. para déjame buscar hacerla. una repostulación que la modifique exclusivamente para él beneficiarse. Pero Bueno, déjame- cualquiera te dice que no. Pero déjame hacerte la otra pregunta. Mira, la otra pregunta. Lo bueno de esto que te dice a ti, el Partido Reformista el 13 la desaprueba y el 82 la desaprueba. En el PLD del 55, oye bien, el 55 aprueba y el 42 la desaprueba. En el PLD. En el PLD, dentro del PLD. Significa que la 55%. militancia del PLD está dividida. Está dividida con relación a ese tema. Pero 55 Está bien. es mucho. Vamos, claro, míralo aquí. Sí, es mucho. 55 la aprueba y 42 la desaprueba. Suponiendo que se haga la modificación a la Constitución de la República que le permitiera a Danilo Medina optar por un nuevo mandato en el 2020, 2024, ¿votaría usted por Danilo Medina? Con mucha seguridad, 55%. Sí, Sin seguridad, 27%. sí. Entonces, No. con mucha seguridad. No. Con mucha seguridad, no. 55%, míralo aquí. Oye bien, suponiendo que se haga una modificación a la Constitución de la República que le permita a Danilo Medina optar por un nuevo mandato 2020-2024, ¿votaría usted por Danilo Medina? Con mucha seguridad, no. Un 55%. Con mucha seguridad no. Creo que no. Un 27%. Con mucha seguridad, sí. Un 9%. Oye bien, si él la modifica. Por eso tú decías que había que hacerlo antes si iban a tener eso. En el Partido Reformista, ya los detalles. Pero tú sabes que eso cambia una vez modificada la Constitución. Depende, puede ser que nada más saque un 3. No, tú sabes que cambia. Si divide la sociedad. Tú sabes que cambia porque Digan ahí. tú sabes que un presidente candidato es un presidente Si la candidato. modifica y no gana, sale peor que saliendo por la puerta grande. Un presidente candidato es un presidente candidato. Ah, bien, que O sea, de inventen. eso tú sabes que no hay duda. Recomiéndale que inventen. Oye, Sí, esto. pero eso no es garantía de nada, Oye, porque aquí Hipólito Mejía fue presidente y candidato y modificó la Constitución en ese mismo sacó un periodo. 33%. Mira, pero mira esto. Sacó un 33% con un país quebrado. Mira, ¿cuál de las Quebrado. Mira, lo que mató a Hipólito Mejía fue la crisis económica. En un país, oye bien, en un país Bueno, que el PLD donde le hay ayudó su estabilidad, en un país donde hay estabilidad macroeconómica y estabilidad de precios, no estoy hablando de República Dominicana, no, cualquier país con estabilidad de precios, donde no hay una crisis económica visible, un presidente candidato gana las elecciones. El PLD, no hay forma. pero- Depende si hay, No hay un, forma. si hay un expresidente. Si Esteban. Hipólito Mejía no hubiera tenido inestabilidad de precios, Sí. Hipólito Mejía hubiera ganado las elecciones. Sí. Tú puedes estar seguro de Pero eso. no había- Porque aún en una situación de crisis económica, donde la gente estaba pasando, literalmente estaba pasando trabajo, este hombre sacó un 33%. Pero no ¿Tú hay sabes un- por qué? Porque era presidente. Pero no hay un candidato. expresidente de la Un República. 33% en las condiciones que estaba la República Dominicana, eso es una votación Oye, extraordinaria. No hay un expresidente de la República Entonces, opuesto en su propio partido y tampoco hay el hartazgo que había porque era un solo periodo que tenía Hipólito Mejía. eso tiene que verse cuando. ¿Qué hay ahora eso con nada un más- gobierno de eso 8 nada más años? se puede medir. El gobierno de la tarde.
Pasamos al gobierno de la tarde. Vamos a hablar con la gente desde su celular asterisco 101. Deja la maldad. 7320101 desde... ¿Se puede decir en el aire? Claro que no. Teléfono fijo. 809-200-0101 desde el interior y 855-221-0101 si usted se encuentra fuera de República Dominicana. Cuéntenos qué le parece la encuesta. Si ciertamente usted estaría de acuerdo con una eventual modificación constitucional, si es sí bien, si es no también está bien, y algo adicional, si usted cree que tenemos los votos suficientes para modificar la Constitución. Iniciamos con la primera llamada. Buenas tardes. Hello. Adelante. Sí, buenas. Adelante. Es Ferreira de Bonao. Adelante. Oye, en el 2011, ¿cuál era el porcentaje que tenía Leonel Fernández? Leonel Fernández tenía un 70% en el 2011. Y sin embargo, Leonel Fernández le cedió el poder a Danilo Medina. Y Hipólito le llevaba 30% en ese momento, en el 2011. Y con el esfuerzo de la candidatura de Leonel Fernández a Danilo Medina, ganamos las elecciones por 3 puntos. Oye, yo puedo decir una cosa, Obama en los Estados Unidos se fue con un 70% también. Sí. Oye, si Obama se fue con un 70%, pero no se podía reelegir. Entonces aquí podemos votar una reelección constitucional. No se puede. Aunque Danilo tenga un 80, él no se puede reelegir porque está impedido constitucionalmente. Siguiente llamada, buenas tardes. Sí, bueno. Adelante. Mira, en España, cuando un partido está en debacle, sus autoridades renuncian, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Mira, eso de que Ramfi Domínguez Trujillo tenga 5 puntos y Miguel Vargas un 2%, de por Dios, Miguel debiera considerar su renuncia y renunciar ya. Bueno, tan fuertes esos números, sí. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, yo considero que si Danilo lo ha hecho bien, se puede Modificar la postularse Constitución. otra vez. Ahora, lo que hay que darse cuenta es una cosa. Quien le ha hecho daño a Danilo y al PLD ha sido Leonel Fernández, que lo ha desacreditado. El desacredito del PLD y el desacredito de Danilo Medina se lo hizo Leonel Fernández, porque Leonel Fernández sabía donde quiera que estaba la cosa mal hecha. Danilo lo que ha hecho es resolver los problemas que dejó Leonel Fernández, y el comité político del PLD lo sabe, y tiene un bate para darle a Leonel por encima en la cabeza. Ya lo verán un día de esto. Gracias, pase buenas tardes. Gracias a usted, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Aunque ellos no tengan los votos, ellos lo consiguen, lo compran por ahí. Ok, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Buenas. Sí. Luisa, Sí. pregúntele al doctor Alcántara quién fue el primer presidente que respetó la Constitución. Si él lo recuerda, porque me parece que tiene 15 años. No, porque yo te voy a decir una cosa, yo siempre he sido claro. Independientemente que yo milite en un partido que tradicionalmente decía o dice que apoya repostulaciones, yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo con eso. Ahora, el abordarla cada vez que le daba la gana para imponer eso no lo hizo nunca Balaguer. Balaguer encontró una constitución abierta cuando se aprobó la primera. Que como decía Yulisa, era menos hipócrita tú dejarla abierta y repostularte cada vez que tú querías, que tú estás allantando, diciendo que sí, que ahora que yo no vuelvo, que sí vuelvo, que vamos a modificar y coger la constitución de relajo. Eso es peor. Buenas tardes, ¿usted qué opina? Yulisa, buenas tardes. Buenas tardes. Es de la romana que te hablan, Yulisa. Adelante. Óyeme, Danilo Medina es un traicionero, porque Leonel Fernández recogió en aquella ocasión que querían una pandilla de Leonel, que Leonel se reeligiera por tercera vez, y él no lo hizo. Él endosó esos 2.500.000 firmas, le endosó al partido, porque él no podía reelegirse por tercera vez, y este cabrón quiere reelegirse por tercera vez. No, pero no utilicen esas palabras. Recuerden en qué horario es que ustedes están. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
Yulisa, es increíble que en este país, a mí, o sea, que en este país estemos hablando de reelección y es obligado que ese grupo entienda que ellos tienen que mantenerse en el poder obligado, por encima de todo. Porque hay que modificar otra vez la Constitución. Es que la Constitución le dice al presidente, usted no puede, él firmó eso para que lo dejaran pasar. Ahora no puede estar diciendo que hay que dejarlo pasar. Él lo firmó. Yo le prometo que no voy. Y aceptó que pusieran ese transitorio. Ahora se comporta como un sinvergüenza si lo hace. Hola, buenas tardes. ¿Usted qué opina? Buenas tardes. Adelante. No dije que Evangélico cometió una mentira. Y a mí lo dijo que no volvía, que no iba a jugar con la Constitución. Y va a jugar ahora. Y Evangélico, no, lo castiga Dios. No hay mal que no eche en años de cuerpo se lo ofrecí. ¿Usted qué opina? Buenas tardes. Buenas tardes, Julita. Todos saben la realidad de lo que pasó ayer, la verdadera realidad. Dígame. Es que la gente fueron nada más, fue por los artistas nada más, porque él nunca va a tener 2 millones de firmas. Ok. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Habla Fausto Araújo, la voz de Santo Domingo Norte. De verdad que este acto de Leonel Fernández ayer fue histórico. Mientras la oposición anda dividida, Leonel dice que ganaremos la elección en primera vuelta. Pasen buenas. Buenas tardes. ¿Usted qué opina? Buenas tardes, Yelisa. Adelante. Quería más bien hacer una denuncia. Yo vengo por Piedra Blanca, en Bonao, y vi unos camiones trayendo tierras del río Maimón. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Sí, están extrayendo piedras del río Maimón. Sí, exactamente. Camiones de 16 metros cúbicos metidos en el mismo río y llenándolo de arena. Ay, 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 ay. Atención, Ministerio de Medio Ambiente. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Es increíble cómo debemos pensar nosotros, viendo actos de esa manera. ¿Qué es lo que significa hacer política en este país y ser dominicano? Ese show. Es Por una Dios. buena pregunta la que usted ha hecho. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pero mira, que realmente a los presidentes nadie vea su derecho realmente. Es que fue que él firmó 15 puntos y él mismo estampó su firma y fue de una forma muy voluntaria y firmó. Y además no es la Sociedad Dominicana que le está negando nada. Es su mismo partido, donde él se comprometió con su palabra, donde él se comprometió con su firma. O sea, Sociedad Dominicana no tiene nada que ver con el impedimento, es un mismo partido realmente que tiene que ver, porque ellos firmaron ese acuerdo de 15 puntos. Para que el pueblo, que liberen al pueblo de esa culpabilidad, porque no la tenemos realmente. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Paulino Medina. Por fin me comuniqué con ustedes. Ah, así es. Todos sabemos aquí en este país que ese acto que tuvo ayer el presidente Leonel Fernández, todos sabemos que eso, la mayor parte de los eventos que fue ahí, fue por la parte artística. Y otra cosa, ya Leonel ha sido presidente aquí por 12 años. ¿Qué Leonel nos puede ofrecer a nosotros? Entonces, no es que yo estoy a favor de que se reforme la Constitución, pero se le podrían dar 4 años más al que está, porque ha gobernado mejor. Gracias. Buenas tardes. ¿Usted qué opina? Buenas tardes. Adelante. Oh, se cayó. Francis, vámonos a una pausa. Son las 6:25 y venimos luego con los comentarios de todos los miembros del equipo. El gobierno de la tarde. Empezamos el gobierno de la tarde, ya son las 6:28. El gobierno del presidente Donald Trump plantea permitir el ingreso de 30,000 trabajadores temporales extranjeros para hacer labores estacionales hasta finales de septiembre, una medida que refleja cómo el auge económico ha complicado los intentos de Trump de restringir la inmigración ilegal. Los detalles del plan estaban en un borrador obtenido por la prensa asociada. Dice que beneficiaría a las compañías que desbullan ostras, pescaderías, madereras y hoteles estacionales, incluido el Club Mar-a-Lago, propiedad del mismo Trump, todos los cuales contratan migrantes para trabajos estacionales que, según activistas, los estadounidenses no harían.
Las visas conocidas como H-2B serán otorgadas solo a extranjeros que ya la han tenido en los últimos 3 años fiscales. Muchos de ellos regresan con los mismos empleadores año tras año. Aquellos trabajadores ya han sido aprobados, son de confianza y es poco probable que se queden una vez que expiran sus visas, dijeron las autoridades. El pago de la nómina del Hospital Regional Antonio Musa, ubicado en San Pedro de Macorís, será asumida por el Servicio Nacional de Salud, lo que implica una erogación de unos 2.6 millones de pesos, informó este lunes la entidad. El titular del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, aclaró que al asumir esa nómina, la cual abarca más de 200 empleados, el monto superaría los 4.6 millones de pesos, ya que el personal recibirá un incremento salarial y dispondrá de todos los derechos de la seguridad social. De igual manera, el SNS asumirá 20 millones de pesos de la deuda del hospital y destinará 1.5 millones de pesos para iniciar el pago de incentivos al personal. Iniciamos con los comentarios y el primero es de Eddie Alcántara. Mira, yo quiero hablar de lo que fue la celebración de la Feria del Libro en la República Dominicana, para salirnos un poco del ambiente político. Se ha debatido mucho en el día de hoy la encuesta, las actividades del PLD, tanto de los sectores eleccionistas como del presidente, el expresidente Leonel Fernández. Y yo quería llamar la atención del Ministerio de Cultura. Tú sabes que hace un tiempecito parece ser que la Feria del Libro se está celebrando aquí por decir que se cumplió. Porque en principio la idea era motivar a la lectura de los dominicanos y que la gente acudiera a ese evento incentivado por el montaje, y eso se convirtió en principio en un gran negocio para las librerías del país y para las editoras. Pues resulta que parece ser que las autoridades, no sé si hay un jodido beneficio en el montaje, que no terminan de entender de que ya eso no tiene ningún tipo de repercusión. Ya aquí en la República Dominicana lo que en principio se procuraba con eso ya no se puede lograr en ese montaje. Para mí eso fue un solemne disparate. Ahí no es verdad que la mayoría de los que acudieron fueron a comprar libros. Y el que compró, en la mayoría de los casos, compró motivado porque vio uno que le interesó en ese momento, pero la motivación de ir a comprar, porque amante de la lectura, eso no se produjo. Aquí hay que buscar otro mecanismo de incentivar eso. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero, entaponamiento. Ahí lo que hacen su agosto son los que venden comida chatarra, los que venden comida rápida. Y los restaurantes ahora, contiguos a donde se hizo el montaje, que mucha gente acudió a esos restaurantes para ver cómo se desarrollaba el evento, pero eso no resultó en absolutamente nada beneficioso. Por más que quiera decir el Ministerio de Cultura de que eso fue un éxito, eso no fue verdad. Para muchos muchachitos, jovencitos, adolescentes, que organizaron paseos de su colegio y de las escuelas para ir allí, tal vez a conocer los stands de esas librerías, pero ahí no hubo más nada que eso. Ese dinero se está botando todos los años. Yo creo que ya esa práctica hay que descontinuarla de parte del Ministerio de Cultura, salvo que la idea, y me disculpan, sea montarla porque hay algún tipo de beneficio contigo a eso que nadie conoce. Pero ¿de qué se genera algún beneficio cultural? No es verdad. Eso no es verdad. Yo quisiera que el Ministerio de Cultura le presente al país un inventario de las ventas que hicieron los libreros ahí. La librería y los que tenían están ahí montados. Búsquenla. Todo el mundo habló de que fue pérdida de tiempo. Todo el mundo habló que fue pérdida de tiempo. Las librerías podían vender los libros que vendieron ahí exactamente en su local. Ahora, por un evento cultural, si usted lo monta para poner a 3 charlistas, hablar de historia, hablar de política, eso es otro tema. Pero eso no es verdad que dio ningún resultado positivo. Y se anunció la continuidad del evento para el próximo año. Eso es pérdida de tiempo y pérdida de dinero también para el año que viene. Ya en el país eso hay que dejarlo atrás. Si la idea era motivar a los ciudadanos a que leyeran, a incentivar a la lectura, porque la gente lo está haciendo hasta por la forma virtual. La gente cogió
ese evento para ir a pasear y ver gente, hacer cualquier otra cosa, menos la compra de libros. Y lo saben los libreros que perdieron muchísimo cuarto montando ahí una estructura en procura de ganancias que posteriormente no obtuvieron. Desde hace 10 años ya la esencia de lo que era la Feria del Libro se perdió. Creo que de más de 10 años. Y se le vive haciendo recomendaciones al Ministerio de Cultura, al Estado Dominicano, que no haga esa inversión. Y siguen todos los años haciéndola, en vez de sentarse a analizar y pensar de qué manera ellos pudieran lograr lo que procuraban cuando se inició con eso, en esta etapa, donde los celulares, las computadoras han sustituido todo ese tipo de cosas, en la mayoría de los casos. Hay muchos que siguen interesados en seguir leyendo por esa vía o por ese mecanismo. Otros prefieren en la computadora. Y lo saben los libreros. Y esos eventos no sirven ya para nada. Ojalá que el Ministerio de Cultura, se ponga a analizar qué se va a hacer el año que viene diferente a lo que se ha hecho en los 22 años que se ha montado el evento. 22, 23 que tiene. Bueno, lo que tenga. Pero de hecho es que ahí solamente hacen su agosto los que venden comida rápida y eso se convierte en un perfecto relajo. Es más, gente que va ahí creyendo que va a encontrar algún tipo de ambiente totalmente diferente a la venta de libros. A eso es que van. Entonces, ¿por qué se anuncia que fue un éxito y aparte de eso, también anuncian que va a seguir el montaje similar el año que viene? ¿Cuál es el beneficio que hay detrás de todo eso? Porque para los libreros no hay beneficio. Reitero. Ojalá, y aunque se ha hecho el anuncio, el ministro de Cultura analice lo que uno le está diciendo. No solamente se lo he dicho yo, se lo han dicho todo el que ha conocido del tema, que visitó eso, que tiene muchos años sabiendo que eso es un perfecto fracaso, un total fracaso. Y se sigue haciendo todos los años sin escuchar a nadie. Anunciaron la asistencia de 1 millón de personas aproximadamente. ¿Quién lo contabilizó? ¿Cuánto de ese supuesto millón compró libros? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de ese montaje? Porque vuelvo y lo repito otra vez, los libreros no fueron. No fueron. Y el ambiente donde se montó tampoco sirvió. Trastornó el transporte por ahí, por la avenida del puerto, que nadie podía llegar a su destino. Todo el que pasaba por ahí. Porque tampoco se planificó el parqueo. Tampoco se planificó el acceso rápido para acceder ahí. Cuando se montaba aquí en el Palacio, en el Teatro Nacional, por lo menos el metro llevaba a todo el mundo de todos los sitios con las conexiones que tenía, pero ¿cómo llegaban los infelices ahí? Pues para mí fue un total fracaso, independientemente de lo que diga el Ministerio de Cultura. Y creo que hay que descontinuar eso ya. Incentivar por otra vía. A través de la publicidad, a través de lo que usted quiera, hasta de coger los cuartos y regalar libros, si usted quiere, a la gente que esté interesado en leer. Pero un montaje de esa naturaleza ya no sirve para nada en este país. Es un espectáculo hasta de mal gusto. Porque hasta el hedor de la comida que venden ahí en abundancia rápida, a mucha gente no le agrada si ciertamente va a comprar libros. Fue un montaje desastroso. Parecían casuchas de mercado lo que montaron porque no había posibilidad de hacer otras cosas. Entonces usted me está diciendo a mí que fue exitoso. Claro que no. Ahora, si usted quiere satisfacer su ego para justificar el montaje del año que viene, perfecto. Pero no convencer a nadie de que eso fue tan extraordinario que ya inclusive se analizó que ahí mismo se va a volver a montar. Ojalá y escuchen, Francis y Villalona. Ojalá y escuchen. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde. Un niño de 11 años fue rescatado tras haber sido raptado por su padrastro haitiano en su renuncia ubicada en Montecristi, en su residencia ubicada en Montecristi. El fiscal adjunto de Castañuelas, Francis Peña Savés, dijo que el menor fue raptado por el haitiano Vito Petitfue en su residencia y que este exigía como rescate tener relaciones sexuales con la madre del niño. La mujer, quien es expareja del presunto raptor, manifestó que éste la asediaba porque quiere tener relaciones íntimas con ella, a lo que la madre se negaba debido a los maltratos que recibía cuando eran novios. La madre manifestó que cuando su expareja secuestró a su niño, la llamó por teléfono y le advirtió que lo mataría si no se presentaba a un prostíbulo de la comunidad de Las Peñas del Puente. En este mundo hay como demasiada gente. Vámonos con el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes, gracias a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde, los amables compañeros aquí presentes. Estaba revisando las estadísticas del Banco Central sobre la llegada de turistas a la República Dominicana. Bueno, voy a hacer. Yo pensaba que tú ibas a hablar de la encuesta, me iba a quedar, pero voy a ir al baño. No, si es de estadísticas que tú vas a hacer, yo sé cuáles son tus estadísticas y los resultados. Está autorizado porque lo veo sudoroso. Entonces, quiero hacer referencia a lo siguiente. En el primer trimestre de este año y el movimiento de turistas durante el primer trimestre o durante los primeros 4 meses del año es interesante porque es la temporada de invierno, es la temporada llamada temporada alta para la República Dominicana. En el primer trimestre de este año, en el periodo enero-marzo, llegaron a la República Dominicana 1.876.144 visitantes extranjeros no residentes. Esos son los turistas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros calificado como turistas son los extranjeros que no residen en el país, por supuesto, que vienen a visitarnos, y los dominicanos que tampoco residen en el país y que también nos visitan. Entonces, ¿por qué? Porque si no residen en el país vienen como turistas, aunque los dominicanos no residentes representan alrededor de un 9% del total de turistas que nos visitan por la vía aérea, en este caso por la vía aérea. No estamos contabilizando aquí los que entran por crucero, porque los turistas que nos visitan por crucero son visitas de paso. Los que nos visitan por la vía aérea generalmente vienen y se hospedan en hoteles o en casas de hospedajes o en casas de particulares, por lo tanto son turistas que vienen y entran a territorio dominicano. 1.876.144. Eso es un crecimiento o un aumento de un 4.5% con relación al primer trimestre del año pasado. Lo que indica que hubo una desaceleración en la llegada de visitantes extranjeros no residentes a la República Dominicana en los primeros 3 meses del año. Si tomamos en cuenta que en el año 2018, con relación al 2017, el crecimiento fue de 7.7%. O sea, en el primer trimestre del 2018, la llegada de turistas creció un 7.7% con relación al primer trimestre de 2017. En el primer trimestre de 2019, la llegada de turistas creció, pero solamente un 4.5% con relación al primer trimestre de 2018. Por lo tanto, hubo una desaceleración del crecimiento. Sin embargo, no quiero enfocarme ahí, sino que quiero enfocarme en la llegada de visitantes extranjeros de la principal fuente de turistas que tiene la República Dominicana, que son los turistas provenientes de Estados Unidos, que representan entre un 35 y un 40% de los turistas que visitan a la República Dominicana todos los años. Los turistas que vienen de Estados Unidos, es decir, los estadounidenses, representan entre un 35 y un 40%, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Entonces, en el año 2018, vino al país en el primer trimestre del año 578.671 turistas estadounidenses. 578.671. Eso representó un crecimiento de 9% con relación a los 530.725 turistas estadounidenses que nos visitaron durante el primer trimestre del año 2017. Quiere decir que en el 2018, la llegada de turistas estadounidenses en el primer trimestre creció un 9%, mientras que la llegada total de turistas en ese trimestre creció un 7.7%. En este año, en el primer trimestre de este año, la llegada de turistas estadounidenses sumó 650.324 visitantes
de Estados Unidos que vinieron en los primeros 3 meses de este año, y eso representó un incremento de un 14.4% con relación a la cantidad de turistas estadounidenses que nos visitaron en el año 2018, primer trimestre. Llegaron en el primer trimestre de 2018 578.671 y en el primer trimestre de 2019 650.324 para un crecimiento de 14.4%. ¿Por qué hago referencia a esto? Hago referencia a esto porque mientras la cantidad de turistas que llegó al país en los primeros 3 meses de este año, y repito, es un dato interesante porque se trata de la temporada alta, se desaceleró en creció apenas un 4.5%, lo que indica una desaceleración con relación al 7.7% del año anterior. En el caso de la llegada de turistas desde Estados Unidos, creció un 14.4%, más que el 9% al que había crecido en el primer trimestre del año anterior. Eso, aún con los comunicados de advertencia que emitió la embajada norteamericana, el Departamento de Estado de los Estados Unidos a sus ciudadanos norteamericanos en relación a sus visitas a territorio dominicano. Nosotros aquí nos rasgamos las vestiduras cuando el Departamento de Estado emite un comunicado advirtiéndole a sus ciudadanos que si van a viajar a territorio dominicano, pues por supuesto que traten de hacerlo con cuidado, que se cuiden y se protejan, porque tienen que tomar en cuenta que pueden ser atracados o que pueden ser robados, pero esa es una advertencia normal para un país en la condición de la República Dominicana. No quiere decir que aquí la delincuencia esté alarmándonos o nos esté acabando, porque aún así entonces los norteamericanos de Estados Unidos vinieron en una mayor cantidad en el primer trimestre de este año, aún con la advertencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no dejan de venir aquí los norteamericanos por las advertencias que reciban del Departamento de Estado. Dejan de venir es cuando la situación económica de su país está mal. La economía de Estados Unidos creció en el primer trimestre de este año un 3.5%. Entonces, como la economía creció, hubo mayor dinamismo y entonces los ciudadanos norteamericanos de clase media baja, que son los que vienen a la República Dominicana, o de clase baja, porque son los más pobres que vienen compran paquetes turísticos y vienen aquí, pues entonces vinieron en una cantidad mayor, lo cual indica que esas advertencias son advertencias normales que no necesariamente implican que la República Dominicana está en una situación de escándalo alarmante de delincuencia, sino que tiene una condición de inseguridad relativamente igual a la que ha tenido en los últimos años. Solo quiero quedarme en ese aspecto porque ya el tiempo nos está limitando, pero quería hacer esa referencia. Mientras Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que tengan cuidado al venir a la República Dominicana por el incremento de la delincuencia, la cantidad de ciudadanos de Estados Unidos en el primer trimestre creció, visitando la República Dominicana, creció un 14.4%. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos creció y entonces tuvieron mayor poder adquisitivo. Regresamos al Gobierno de la Tarde a las 6:48. Es momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. Y el saludo cordial nueva vez a todos nuestros radioescuchas. Mucho que hablar de este movido fin de semana, como hicimos más temprano. Estados Unidos anuncia lo de las 30,000 visas temporales para trabajadores. Está pues tratando de beneficiar a compañías que hacen trabajos sobre todo relacionados a atención con materia prima directa, compañías relacionadas al tema de madera, a compañías relacionadas al tema de pescadería, al manejo de piscicultura, frutos de mar. Es bastante curioso esto porque está recogiendo la economía norteamericana los frutos de buenas decisiones. Y esas buenas decisiones no son solamente endosables, y yo sé que mucha gente lo tiene en la punta de la lengua, no son solamente endosables a su presidente o a su presidente actual. Hay una buena cantidad de esas medidas que se vienen tomando desde el año 2009 para sortear la crisis previa a la crisis de los commodities, primero de la reducción del precio de las materias primas, que afectó no solamente a los países subdesarrollados, también afecta a una buena parte de esa economía estadounidense que depende de ese sector primario, pero también esa crisis subprime, esa crisis relacionada a los activos tóxicos que eran colocados a través de compañías que estuvieron muy enfocadas sobre todo en no informar a ese accionariado compuesto de mucha gente de la clase media, media alta estadounidense que confía en esas herramientas financieras.
El dato es, y aquí sí viene el protagonismo de Trump, que mucha gente no le gusta reconocer, porque si fuera una crisis, lo que arrastrara, nadie diría que tiene algo que ver su antecesor. Como se trata de algo bueno, positivo, y se trata obviamente de un presidente como Trump, es importante para mucha gente tratar de menospreciar o de tratar de quitarle algún tipo de mérito al protagonismo que pueda tener. Es bueno recordar que una de las medidas más importantes en materia financiera que Trump ha tomado, y sería buena la tomara quien la tomara, no tiene que ver con que la tome Donald Trump, sería buena si mañana la toma Danilo Medina aquí, sería buena si la toma hoy cualquier otro gobernante, Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, la tomara en México, y fue decidir dos cosas: reducir los impuestos a los grupos económicos que invierten, a los grupos económicos que a partir de esa reducción impositiva deciden agrandar, expandir el tamaño de sus compañías, ampliando, por ejemplo, como Amazon, la cantidad de oficinas centrales en algunos estados de la Unión, y otros que deciden expandir la mano de obra que procesa algunos bienes o servicios que producían, y es ahí donde entran un enorme grupo de compañías que decidieron comenzar a ampliar su base de empleados, le costaba menos, producían más beneficios, y la segunda decisión que está todavía en curso, que es la de tratar de simplificar el sistema impositivo estadounidense, que a veces es un verdadero laberinto para el contribuyente. Esas decisiones que contribuyen a hacer el proceso contrario a lo que ocurrió durante años, sobre todo en los gobiernos de Bush hijo y la primera parte del gobierno de Barack Obama, que contribuyó a ralentizar la economía, a hacer más difícil que emprendedores medianos participaran del sector productivo, ha logrado entonces revertirse. La construcción, que es en ese país, señores, una fuente de empleo extraordinaria, porque es enorme el volumen de construcción, sobre todo en esos estados del centro sur, donde la construcción se basa principalmente en estructura ligera. Lo digo porque demoler una casa es más fácil en esos países que lo que nosotros entendemos por demolición. Donde la venta de viviendas en Estados Unidos es uno de los principales indicadores de la economía. Por ejemplo, sí, lo es un excelente termómetro. Sí. Y Trump, que tiene experiencia en ese campo de la construcción, siempre dijo en su campaña que iba a ser uno de los elementos que iba a tratar de propiciar. Resultado: niveles de desempleo similares a los de 1969, en medio de la famosa década del gobierno de la gran vecindad, del gran vecindario, ¿verdad? Cuando todavía Lyndon B. Johnson salía y entraba Richard Nixon. Y unos niveles de ocupación, señores, extraordinarios, altísimos, que propician la posibilidad hoy de que 30,000 trabajadores temporales, muy posiblemente muchos de ellos vayan de países donde está la lotería de visas o de países de nuestra América Latina, puedan estar accediendo a esas facilidades para ir a trabajar, producir riqueza. Y no olvidemos, sobre todo en el caso de los inmigrantes de nuestra América Latina, esa riqueza, compartirla con sus países de orígenes a través de la remesa. A través de la remesa, a través del envío de esos cheques, de esas facilidades a sus hogares de orígenes, a sus familias de orígenes, ayudan a incrementar la calidad de vida de sus familias. Esto no se trata de policía bueno y policía malo. Esto se trata de realidad. Esto se trata de hechos. Que hay muchísimas cosas con las que incluso nosotros no vamos a estar de acuerdo. Bueno, hoy mismo Trump dijo algo que a mí personalmente me parece insatisfactorio, y es el hecho de volver otra vez a la carga con la guerra comercial con China. Decir que los aranceles que están pagando un 10% de productos chinos en su entrada a Estados Unidos van a ser subidos un 25% porque los chinos se están poniendo muy lentos en la negociación de un acuerdo, a mí me parece claramente una carta que se lanza, a veces tratando de blufear, a veces tratando de presionar en la negociación. Pero si algo como eso se hiciera, para mí sería injusto. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién termina pagando ese 15% más de costo? Es el usuario final. Los consumidores. Por eso, y me da mucha lástima ver a gente que uno entiende que son analistas más profundos, celebrando el hecho de que se anuncia en España el incremento de impuestos, que dice, obviamente, quien gobierna para, de alguna manera, que esta subida de impuestos parezca más popular. No, se le va a poner el impuesto a los ricos. Oiga, los ricos, los dueños de medios de producción, lo que hacen es simplemente traspasar ese costo a su consumidor. Se acabó. Traspasan ese costo agregado a sus ganancias, lo convierten en inflación, lo convierten en un sobreprecio, y ese sobreprecio lo paga el consumidor final. El consumidor final de Zara, de Mango, de Inditex, del Corte Inglés, o de otras empresas, o de SEAT, o de otras empresas españolas, ¿quién es? La clase media.
Porque el más pobre al final no va a comprar vehículos, ni prendas de lujo, ni nada por el estilo, ni va a pagar por altos servicios de telecomunicaciones. Es la clase media, y hay que insistir en eso, la que termina generalmente cargando con los costos. Y ya que hablamos mucho de clase media en estos días, que veo que mucha gente, sobre todo se sorprendió, me incluyo, cuando el presidente Medina dijo que este era un país de clase media. Bueno, vamos a suponer por un momento que fuera cierto. Vamos a suponer por un momento que se pudiera decir que este es un país de clase media, dado el tamaño de la misma, de lo que se considera la clase media. ¿La estamos favoreciendo? No, no la estamos favoreciendo. La clase media tiene que cargar con la carga impositiva que no paga buena parte de la base más humilde de la sociedad, que es la que recibe los bonos, el asistencialismo, que es la que recibe una serie de elementos, que es la que, por ejemplo, el pago de ciertos servicios como el de la electricidad lo tiene subsidiado. Recuerde que lo subsidiado implica que alguien más lo paga por usted. ¿Y quién lo paga? El ultramillonario. No, ese también tiene acceso a privilegios. Ese tiene acceso a exenciones y cuotas producto de ser partícipe del alto sector productivo. Ese sí puede recibir una serie de exenciones, sobre todo en su actividad productiva, por lo cual luego pagar servicios caros o pagar supuestamente esos impuestos a la renta se le hace bastante fácil. Ahora, la clase media no tiene acceso a esos privilegios y nadie, para colmo, en nuestro país tiene como mensaje la protección de esa clase media. No, esa es la clase que paga el ITEVIS, esa es la clase que paga el valor por el que van ascendiendo los costos de adquirir casas, de adquirir la vivienda, de endeudarse, porque es la que trata de tener acceso al crédito bancario. Es la que le preocupa el tema del encaje legal de los bancos. Y la que menos posibilidad tiene de evadir impuestos. No hay forma. No tiene forma. Yo digo que no tiene forma de evadirlos. Es distinto. Además, no puede vivir sumergida, sobre todo en el campo de la actividad económica. No puede estar por debajo de la legalidad. Le cuesta demasiado, le costaría demasiado, sobre todo en materia... Sí, por su mismo modo de vida. Por su modo de vida. La mayoría son empleados, no puede, son trabajadores no hay forma. de cierto nivel. Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer hincapié cuando comparo lo que está haciendo un presidente, que no es que todo lo que haga es bueno, pero sí hace cosas que pueden fortalecer, enriquecer, darle mayor poder adquisitivo. Fíjense que no estoy hablando de aumento salarial. Si los aumentos salariales se constituyeran en la mejor forma de que la clase media se protegiera, Venezuela fuera el mejor país del mundo. Se han hecho más de 140 aumentos salariales en 10 años. El tema no es de poder... Pero la inflación en Venezuela... Es de poder adquisitivo, por lo tanto. Te dice que no importa cuántas veces tú le subes el sueldo a la gente, si no hay un equilibrio. El tema tiene que ver con poder adquisitivo. Y eso, al final ya... 20% de inflación. Entonces, al final, se trata de saber gobernar y beneficiar a los ciudadanos que más producen. Con esto concluimos por el día de hoy. Mañana nos reencontramos nuevamente a las 3 de la tarde. Por hoy solo nos resta desearles que tengan una linda noche y que descansen. El gobierno de la tarde.